afilado como cuchillo de gaucho el señor Jan Soler Landerreche. Es lo único que voy a decir. No se le acerquen mucho porque se pueden cortar. Se pueden cortar. Esa es una recomendación que le doy sobre todo a mi querida amiga y columnista política Lau Gottfried. Lau, llegó el momento. Llegó el momento. Las gemas del infinito. No, pero me habías dicho que iba a ser de otra cosa. ¿Qué pensaría Cristina de las gemas del infinito? ¿No? Eso es lo que vamos a hablar hoy. No, mentira. Si no se enteraron, loco, se bajó Cristina, ¿puedes creer? Insólito, insospechado. Nadie lo hubiera pensado. Ganó Scioli. Ganó por amplia diferencia, me dicen aparte. Cristina Fernández de Kirchner se bajó esta semana a través de una carta que publicó en su página web en un contexto en el que se estaba desarrollando en Ferro una reunión. ¿Era el PJ, amiga? Era el Congreso del PJ, Congreso por del eso PJ. Alberto no estaba presente. ¿Pero no es el presidente del PJ? Sí, pero es otra cosa. Son cosas distintas. Okay. Una cosa Sí, es presidir el PJ y otra cosa es ser peronista de verdad, digamos. Básicamente. Sí, era muy gracioso porque Cristina decía a mis compañeros y compañeras, no voy a ser candidata por tal. Cristina, presidenta. El termismo en su máximo esplendor, ¿no? Chicos, les llegó tarde la carta. Igual debo decir que me avisó una amiga, yo estaba a punto de irme a dormir 15 minutos, estaba matada, Sí. y una amiga me dice, Laura, subí algo a Cristina, no lo podemos ver. ¿Qué? Con un ojo abierto y el otro cerrado. Digo, yo tampoco, boludo, no puedo ver. Y justo lo había subido también a otras redes y ahí pude leerlo. Menos mal. Sí. Menos mal. No te la hizo fácil, pues si vos querías dormir 15 minutos, porque leer esa carta No, te debe haber boludo, llevado 15 imposible. minutos nada más. Un montón. Una carta larguísima, Lau, Sí. donde podemos sacar algunas, extraer algunas cosas, más allá de la, Sí. de la parte donde ella anuncia que no se va a presentar, Claro. por razones que ella ya había explicado antes. Sí. Hay algunos detallitos más, algunas cositas más, ¿no? Para observar. Sí, hace todo un raconto desde que se va a cumplir 40 años del regreso de la democracia. Sí. Habla también sobre, habla en un momento sobre la pérdida de la democracia cuando Macri anuncia en cadena nacional que empezaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y ahí habla también un poco de lo que ya viene hablando sobre la economía bimonetaria, que Sí. lo viene hablando hace un montón. O sea, no voy a ser candidata, economía bimonetaria, y nadie la está escuchando. La próxima va a ser un dibujito. Sí, la próxima va a ser un dibujito, Sí. un streaming con una pizarra, Claro. Cristina tratando de explicar. Sí, Cristina, ¿vas a ser candidata? No. No, me joda. Me Claro. gusta que todavía hay gente que sigue en la de nos va a sorprender. No te Ah, va eso es a increíble. sorprender. Ay, basta. O sea, Sí, por yo- favor, por Hablaba, favor. me habló una conocida y me dice, igual, fíjate que no dice Ay, no voy a no, ser no, candidata. No, chicos, no. No, ¿Y viste cuando te empieza a titilar el Sí. ojo? Que así debe vivir Cristina, yo creo, hace mínimo un Sí, año que sí, está así, sí, sí. Cristina. Pero sí, ya arranca haciendo un raconto histórico. Histórico sobre lo que es el Fondo Monetario Internacional para nosotros y para todos los lugares en los que ha metido sus garras Sí. el FMI. Justamente hoy hace un ratito subí Sí. un video sobre lo que el estudio que hizo la Auditoría General de la Nación del acuerdo que hizo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, y una de las frases que dice Sí. que es un escándalo lo que hicieron. Sí, es un escándalo, un Sí. escándalo total. Creo que lo subió en 2 partes, pues son videos muy largos, están locutados. ¿Mengolini? No, Ah, no es Mengolini. bien, No, bien. es un varón que no sabemos quién es. Desconocido. Le mandamos un saludo. Lo queremos. Se Y cuida. lo que ella lo titula como la cronología de la manganeta. Muy bueno, esas Bien, palabras que bien, usa bien, Cristina, Sí, ¿no? bien, sí, bien, le bien. encanta. Me encantan esas palabras, sí. Bueno, una de las cosas que explica es que es el organismo, que la Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, Sí. tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó, sintetizó la vicepresidenta. Es cierto lo que dice en este caso, ¿eh? También, detalla cómo los funcionarios de Mauricio Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino. Bueno, ella hace bastante tiempo que viene hablando de eso, o sea, uno de sus bastiones es haberle pagado al FMI Sí. y que durante su gobierno nunca se hizo ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es Por más, eso, durante el gobierno de Néstor, sobre todo, Claro. se liquidó la deuda con el Se FMI liquidó. para no depender más de ellos. claro.
Incluso ella lo que siempre viene remarcando de lo que es, creo que Caputo es el que dice que recibieron un gobierno desendeudado. Claro, sí, Duhovne en Estados Unidos va y dice, la verdad que si algo hay que decir es que nuestro país está muy bien porque está desendeudado. Después venían acá y en TN te decían todo lo contrario. Claro. ¿No? Te decían todo lo contrario. Pero hace ese raconto histórico. Ahí estamos justo viendo el videíto con gráficos, etcétera, para ilustrar. El 99% ¿no? del mismo en 2019. ¿Qué se investigó en esta auditoría? Este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand-by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda. La AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales, eficiencia, transparencia y efectividad de la gestión, que existe endeudamiento responsable. Nada de eso de acuerdo con el fondo, en este acuerdo con el fondo. Claro. Una de las cosas que remarca Cristina es primero que el ministro de Hacienda, el que recién nombrábamos, Duhovne, quien es el que firmó efectivamente el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública, y además se reveló que se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como lo exige el artículo 61 de la Ley 24.156 de Administración Financiera. O sea, se rompieron totalmente leyes, ilegal. Totalmente ilegal. Se rompieron leyes nuestras, se rompieron los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, no pasó por el Congreso una deuda que nos va a tener sin soberanía económica por 15 años mínimo. Es cierto lo que dice Cristina, y me imagino que en esta auditoría deben dar más en específico cuáles son esas leyes rotas, como vos decís ahí, ¿no? Hace un comentario, Lau, en su carta, Cristina, que me parece muy interesante, que es: los dos candidatos que cerraron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o posibles candidatos dirigentes que cerraron un acuerdo con el fondo, no tienen chances electorales. No. ¿Quiénes son? Mauricio Macri y Alberto Fernández, por si lo dudaban. Claro, eso no le gustó nada a Alberto. No le gustó nada a Alberto. Pero en la realidad, Alberto, cerraste un acuerdo con el fondo. ¿Entendés? Cerraste un acuerdo con el fondo. Lo que yo me pregunté es, ya sabiendo, o sea, todos lo sabemos que es ilegal y bueno, lo estamos pagando. Digo, no hay ninguna... No, castigo no, pero no hay ninguna situación en la que podamos apelar a, che, no, que quiero pagar toda esta deuda, boludo, anda a buscar la guita, quién se la fugó y que la pague el que se la... ¿Entendés? O sea, entiendo que es el mundo ideal para mí. Sí, ahora, igual hay un montón de herramientas que se podrían haber utilizado para eso. El tema es que ya se aprobó en el Congreso. Claro. El problema fue ese, que el gobierno de Alberto Fernández legitima la deuda al aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso. Ese es el momento donde Máximo rompe el bloque. Rompe el bloque. Decide dejar de presidir lo que era el partido de ellos en el Congreso. Exacto, su bloque en bloque, diputados, exactamente. Mostrando su desacuerdo en este sentido. A mí me parece que está bien que se hable de eso, porque hoy la gran mayoría de los problemas macroeconómicos que tenemos son por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es que incluso, lo estoy pensando ahora, yo creo que en cierta parte Alberto, viste que siempre habla sobre Néstor, de que él sigue los pasos de Néstor, porque estuvo con él al lado, siempre quiso hacer la de Néstor, la de pagarle soy el presidente que le pagó al Fondo Monetario Internacional y me lo saqué de encima. Interesante lo que decís, Lau, no lo había pensado. Yo te juro, lo acabo de pensar ahora. Digo... Y le salió mal porque obviamente hoy no tenemos lo mismo que en ese momento. Sí, la solvencia para poder pagar una deuda de ese tamaño. No, en ese momento teníamos una cosecha récord, la soja estaba en un precio espectacular. Ayer volvió a bajar el precio de la soja a nivel internacional y encima nosotros tenemos poca porque estamos en sequía. El contexto es completamente distinto, muy distinto. Y además la deuda que tenía Néstor era una deuda menor con respecto a la que pidió Mauricio Macri. La que pidió Mauricio Macri es una locura total, es entregarle tu país al gobierno de Estados Unidos, que es el que decide en el Fondo Monetario, y que ellos, te condicionen tu política económica. Lo que nos pasó históricamente, este país nunca logró desarrollarse del todo ni industrializarse, porque siempre tuvimos acuerdos con Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional, que tuvimos más de 20 acuerdos con el fondo, en el que nos prohibían industrializarnos y nos obligaban a solamente ser un país de campo, vender granos y carne, y nada más, porque es lo que a ellos les interesa. Y más ahora que tenemos litio. No es casualidad que el commodity del presente y del futuro más importante sea el litio, y justo en este momento
mirá vos qué casualidad, nos meten el acuerdo más impagable de la historia de la humanidad, ¿no? Nada, a mí esa frase es la que más me queda de la carta de Cristina. Ninguno de los que acordó con el fondo, el pueblo no es pelotudo. ¿Entendés? Hay mucho de la gente hablando de este debate de no lo votan a Milei porque la gente es boluda. La gente no es boluda, no es boluda. Además a Milei tampoco le está yendo muy bien las elecciones provinciales, le pongo en las nacionales. Pero la gente sabe que el acuerdo con el fondo es ruinoso. Claro. Lo saben. Y hay gente que tiene, yo qué sé, hablo con mi viejo y ¿cuántos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional vivió mi viejo? Tiene 60 años. Un montón. Quizá para los pibitos jóvenes, sí, es algo nuevo. Y Milei puede parecer una alternativa porque no vivieron ni el 2001, pibito de 18 o 20 años. ¿entendés? Sí, pero los padres sí. Pero los padres sí, exactamente. Los jóvenes no son el 50% de la población. Ni mucho menos, ni cerca está de serlo. Entonces, me parece que es oportuno lo que hace Cristina Fernández de Kirchner, destacar eso, ¿no? Si vos acordás con el fondo, la sociedad no olvida. Y por algo ninguno de estos dos se pueden presentar a elecciones. Claro, no pueden. No, incluso, y Cristina también, o sea, como que hace un reconto de lo que es la democracia, la política económica y lo que está sucediendo con el Poder Judicial. Eso es clave. Sí, es muy clave lo que dice. Incluso ahí como que da como el cierre definitivo al decir yo no me puedo presentar porque miren lo que pasó con 2 provincias, lo que me pueden llegar a hacer a mí después de todas las cosas que le hicieron. Es cierto. O sea, es como, además de esto y de esto, también está esto. Porque también lo que quieren hacer, como bien ella dice, es proscribir el peronismo. O sea, lo quieren sacar porque de lo único que escuchamos es, o sea, queremos eliminar al kirchnerismo, los queremos hacer mierda al peronismo, tiene, bueno, los 70 años de peronismo y todas esas cosas. Y es real. Se vuelve algo tangible. Pero este país es un país donde estuvo prohibido decir Perón durante un montón de años. Claro. Estuvo prohibido hablar de Perón. Estaba prohibido. Imagínate si no van a utilizar otras herramientas. Si prohibieron la palabra Perón en un momento. Bueno, mi familia toda radical, muy radical. Sí. Y mi mamá siempre me hablaba sobre el gobierno de Ilia. Y es como, bueno, pero ¿cómo llegó Ilia a ser presidente? Claro, detalles. Claro, entonces también ahí juega un rol bastante importante lo que es la Corte Suprema de Justicia, que está, la verdad que yo creo que más allá, quemaron todas las naves. Sí. Para mí ya quemaron todas las naves, están haciendo lo último como, bueno, listo, vayamos a fondo con lo que tengamos que hacer y en algún momento... se tiene que venir un recambio realmente, porque ya la gente lo va a empezar a exigir también. Bueno, hoy en día es la institución del Estado con peor imagen. Es que sí. La Corte Suprema de Justicia, la justicia en general, pero la Corte Suprema de Justicia es el organismo estatal con peor imagen en todas las encuestas y hace un montón de años. Hace un montón de años. Es que vos podés decir, quizás sos antikirchnerista y estás de acuerdo con que, o antiperonista, estás de acuerdo con que le bajen los candidatos, ¿no? Podés estar de acuerdo con eso. Pero después, la Corte Suprema de Justicia tiene un montón de otras cosas para criticar por la gente común, la gente de a pie. Los tipos tienen cargos hereditarios, los tipos tienen sueldos de millones de pesos, los tipos tienen exención de pago de impuestos, ¿entendés? Sí. Cobran una fortuna y encima no pagan impuestos. Sí. Eso no está bien visto por la gente, ¿entendés? Por más de que tomen medidas antiperonistas, y vos sos re antiperonista, después vos vas a tu cuenta, y como LUL te quedan 2 lucas hasta para llegar a fin de mes. Claro. Y los locos estos se manejan en coche con custodia, usan trajes de millones de pesos... Se dan el lujo de ir a hablar. Ante la sociedad no hablan, pero el otro día fue la AmCham, el foro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y van los locos y hablan ahí. A esa gente sí le hablan, al pueblo no le hablan. Al que le deberían rendir cuentas al pueblo. Aparte de hablar sobre políticas económicas. ¿Qué carajo te...? Vos sos abogado, flaco, hablame de justicia, hablame de leyes, claro. No me digas que es inconstitucional, deberíamos voltear a los presidentes que emiten moneda. Cuando es un debate que ni siquiera está saldado entre los propios economistas, heterodoxos y ortodoxos, que la emisión monetaria es lo único que genera inflación. Claro. No es así. Bueno, yo estos días estuve muy atenta a lo que es la oficina de la mujer, que lo conduce Hayton de Nolasco. Sí. Y me había llamado la atención porque desde el 2015 la Argentina y sobre todo la Corte Suprema se comprometió, según lo que fueron Belén do Pará y otros anuncios internacionales que hizo la ONU, de comprometerse, o sea, de Belén do Pará lo que se hizo fue la primera reunión multinacional en el que se empezó a hablar y a legislar sobre la violencia hacia la mujer.
Sí. Reduciéndolo a lo que recontra remil resumí y seguramente lo dije bastante mal. Pero más o menos para que sepan el contexto en el que Argentina se comprometió, incluso entró 10 años más tarde, porque los países firman un acuerdo y se comprometen a cumplir con esas leyes. Y recién en la Corte Suprema Belém do Pará creo que fue en el 90 y pico, sí. 1990 y pico. Bueno, Argentina asumió ese acuerdo en el 2010 y la Corte Suprema en 2015, después de lo del Ni Una Menos, todo ese tipo de cuestiones. Porque ¿cuál era una de lo que más exigíamos? Necesitamos datos oficiales. No tenemos datos oficiales. Antes lo hacía la Casa del Encuentro, que hacía la de Miriam Lombrano, que era a través de las noticias. O sea, eran un montón de mujeres que se juntaban y leían diarios, miraban noticieros, escuchaban la radio, para ir anotando cuántos casos había de crímenes pasionales. Que era una de las peleas más grandes que llevamos las periodistas, de dejar de decir que era un crimen pasional cuando un hombre mataba a una mujer. No tiene que ver con la pasión eso, chicos. Claro. Y bueno, me di cuenta yo cuando quise entrar para ver esos números, hay un informe hasta el 2021, o sea, hace 2 años que no se está haciendo. No tengo un contacto en la oficina de la mujer, conseguí uno de la oficina de violencia doméstica, que son las oficinas en las que si tenés algún problema o si estás sufriendo violencia, te podés acercar, que es el primer eslabón de un acceso a la justicia, donde te asesoran, tenés un equipo interdisciplinario de salud mental, etcétera, etcétera. La primera instancia, digamos. Claro. Y justo se dio la casualidad que me dijeron que iba a estar la semana que viene. Vamos a ver si está la de... Mirá qué casualidad. Justo una periodista se da cuenta que no suben nada desde 2021 y cuando pregunta, lo subíamos el viernes. Claro, no te avisaron, no te llegó el mail. Aparte vos entras a la página y es muy vieja la página. Pero no tengo ninguna duda, como la Corte Suprema, como la justicia. Es muy vieja y me llamó mucho la atención porque empezaron a hacer un raconto dentro de lo que es las cuestiones de género dentro del Poder Judicial, en el que todas, desde, bien federal, donde se pregunta cuántos hombres y mujeres hay dentro de los distintos cargos, desde jueces, fiscales, administrativos, y había otra palabra que incluso la tuve que buscar, pero no encontré una definición, que es como, está dentro de los mismos que son empleados judiciales, pero no tanto. Claro. Y me llamaba mucho la atención porque para lo que es jueces y fiscales era muy poquita la diferencia, eran de, 223 a 175 varones y mujeres. Recién el año pasado empezaron a contar con otras disidencias. Antes eran varones y mujeres, ahora son también se cuenta otros géneros. Alrededor de otros géneros que no se autoperciben varón y mujer, 19. Pero, y sobre todo, la mayoría son en Tucumán. Y la otra provincia creo que era San Juan. Me llamó mucho la atención. Mirá vos, en Tucumán, que son ultra mega religiosos, mal. Súper conservadores. Pero lo que eran empleados administrativos era el triple de mujeres que de varones. El triple. Onda, pero, como decirte, 2000 a 3. Claro. y eso te equilibra la balanza después cuando lo dentro juntás. de eso, los 19 de otras disidencias, estaba ese grupo también. Es tremendo. Es tremendo. Y la impunidad que tiene, porque nadie les puede decir nada, porque son un poder autónomo del Estado, son uno de los 3 poderes. ¿Quién le va a decir algo a la justicia? No y te lo puede meter. Difícil que es entrar a trabajar ahí. Olvidate. Muy difícil. Olvidate, porque te salva la vida entrando a laburar ahí. Te salva la vida, te garantizas un futuro. No te pueden ni echar. No. Es espectacular. Hoy en día en la Corte Suprema de Justicia son 4 chochamos. 4 chochamos. De 65 años para arriba. ¿Qué refleja? Millonarios los 4. ¿Qué cercanía tienen con la sociedad? Ninguna. Absolutamente ninguna. Es un tema para prestar atención eso. Y es cierto lo que dice Cristina en la carta, uniéndotelo con esto de, imagínense, impugnan mi candidatura y me bajan a mí. El peronismo queda en un estado de fragilidad total. Es cierto eso. Eso es cierto. Imagínate que pasa eso. ¿Qué se hace? Claro. Lo mete por la ventana a quién? Claro. Al Chivo Rossi. Claro. Dale. Sí, lo de la justicia es tremendo,
Es tremendo. La semana que viene les voy a traer el informe de la oficina de la mujer. Vamos a ver. Vamos a ver. No, porque, a ver, hay una realidad y es que hoy todo, o sea, desde que comenzó el 2023, todos los días están asesinando a una mujer. Totalmente. Todos los días. Antes era 36 horas, o sea, un día y medio, ahora es todos los días. Todos los días. Todos los días. Es impresionante, ¿eh? Sí. Es impresionante. Me hiciste pensar en algo más que no se filtró de la alocución de Rosati en l'AmCham. Él se quejó, antes de hablar de la política económica, se quejó de que ellos, como cortesanos supremos, tienen mucho laburo. Claro. Se quejó de eso, de que le llegan que tienen que resolver 200 causas por semana. Pobrecitos. Pobrecitos. ¿Entendés? No. La impunidad es total. La impunidad total y es algo a observar en una democracia. Si cuando se pensó en la democracia, no se pensó que la justicia iba a hacer esto, una casta total, ¿no? Claro. Hablando de castas. Sí. Entonces es cierto que está en cuestión. Y también la política a partir del marketing, dirigentes políticos al servicio de, ¿cómo se llama?, de intereses extranjeros. Eso no es una democracia. No estaría funcionando muy bien la democracia. En esa estoy con Cristina, la verdad. Estoy con Cristina. Vamos. Me están kirchnerizando. ¿Por qué la trajiste, Lu? No, ayer convencí a un conductor de Uber que iba a votar a Patricia Bullrich de que no la vote. ¡Ay, bien! La micromilitancia, papá. Sí, mi militancia es a través de los autos, porque siempre termino convenciendo a alguno. Cuando ayer hasta estaba a punto de quebrarme. Decirle, doy la vida en este viaje para que no la votes a Patricia. Y cuando me bajé, me dio la mano y me dijo, no la voy a votar. ¡Bien! Resistiendo con aguante y anchor, totalmente. Ahí está la verdadera militancia, boludo. Bien, le sacaste un voto a la pato. En fin, amiga, te dejamos tranqui, sabemos que tenés que salir volando. Gran columna, muy interesante. Se armó tremendo debate acá, no tenía abierto el chat, pero veo que hay mucho debate. Bien. De varios temas. Justicia, Cristina y Kurt, que la mina parece que lo dejó plantado, no llegó con el Uber o algo así. Se hizo justicia. Mentira. Hablando de la justicia. ¿Ven cómo está la justicia? En fin, Lau, amiga, mil gracias. Columnón como siempre. Gracias, te esperamos la semana que viene, dale. Obvio. Vengo. Laura Gottfried, sí, nuestra amada columnista política, rompiéndola toda como siempre. Y incomodando al poder, incomodando a la justicia. Vendrá con un informe sobre eso la semana que viene nuestra amada Laura Gottfried.